foi logo em 2007, Nos comenzó por reunir la iglesia de Belo migração Horizonte orgânica, e nós já en el morávamos 2007, aqui em Nova Lima. E aí, y meus no pais, un muito llamado para la convertidos, migración enfim, já orgánica. se levantou para vir servir em Nova Mi Lima. papá, nuevo E foi muito convertido, bom, lo hicimos sempre todo acompanhando, né? Eu para senti estar aquí en sempre um Nueva Lima. doador Fue muy por bueno, isso, né? De estar perto, siempre de estar seguindo de perto o Dios caminho do Senhor. acompañándonos y guardándonos, E depois fui para o por SEAP, estar siguiendo e cerca quando eu fui el para o hablar SEAP, del foi em Señor. 2008, no norte de Minas, né? No Cuando sertão, fui para SEAP el do CEAP, Sertão. en E 2008, lá, graças ao Senhor, conheci a minha esposa. Olha, eu quero até en el aproveitar e CEAP fazer um encorajamento. de Pedro, la... os jovens vão para o SEAP. Olha, se na minha época o SEAP fosse o que é hoje, meu Jesus, Vamos que SEAP a animar maravilhoso que nós a los temos, né, jóvenes a ir al CEAP. Isso aí, você também El foi pro CEAP es parque, né? maravilloso. Fui Conta pro um pouquinho parque. sua experiência no parque. El Foi CEAP maravilhoso. es Primeiro eu fui pro del parque, interior del agora país. em 2021. Cuenta un También fue poco cómo para el fue tu parque. experiencia en el parque. Tava queimando no coração, puxa, En veio 2021, e de fato a gente el corazón tem experiências quemaba de maravilhosas. deseo. Logo na volta do aeroporto já estava tão doido De que hecho, pegamos 3 tuve kits, eu e o experiencias Paulo, muy uma equipe maravillosas. serve que coopera comigo. E daí no aeroporto já encontrei o Tony Paul y Ramos, yo orei por tomamos ele, 3 não kits tinha mais barreira y en el nenhuma. aeropuerto E depois eu fui, tive uma experiência oramos por maravilhosa no parque alguien. também, Ya fui no com había minha más barreras. esposa. Sou casado, né? Tenho 3 filhas e a gente En el deixou parque aqui con as mi crianças esposa com meus pais, tuve com una o experiencia sogro muy e sogra maravillosa. Estoy e casado, fomos tengo para o 3 parque, o hijas. casal. Foi Dejamos maravilhoso, foi uma las experiência niñas singular con nuestros e eu acho padres que eu já tenho que ir para o parque de y novo. fuimos Imagina al o parque. parque, que Fue agora é maravilloso. como Fue una relâmpago, né, experiencia sin igual. Pedro? É zigue-zagueando. Hay que volver de Sempre nuevo tem para alguém que renovar, precisa parar um pouquinho para na poder seguir oficina adelante para fazer uma zigzagueando. revisão, De tiempo en tiempo né? necesitamos De parar un pegar mais poco fogo, né? para Ser hacer un atualizado, isso é perfeccionamiento muito bom. y Então, é quemar un maravilhoso, poco né? más, A experiência no actualizarse. parque, Y eso es muy eu bueno. tenho encorajado os irmãos, Esto principalmente es maravilloso. né, líderes, os irmãos que Yo he são animado a los influenciadores de hermanos, outras pessoas. sobre É todo muito los bom, hermanos né? É bom líderes você ter experiência, que né? tienen Para influencia saber sobre otras realmente personas, o que es que muy é a importante que remissão, porque tenga muita gente ainda tem experiencias dúvidas, né? de Eu saber acho que agora realmente lo não que dá es, para ter mais dúvida, né? A porque remissão da aún hay palavra muchas é personas que tienen exatamente aquilo que dudas. o Senhor sempre No, quis, né? Mais um novo ya no hay tempo em tiempo para Israel, tener dudas. né? Ele lá em Deuteronômio Esto es lo que el 6, Señor deixa siempre claro quiso, que aún para el o pueblo de povo Israel. de Deus, quer dizer, En número né, o 6, homem él ya caído só dejó tem medo claro mesmo, né, inculcando que a el palavra pueblo no de coração, Dios, porque el hombre caído, não solo são tiene ensinamentos, não são ensinamentos una manera bíblicos, que es morais inculcar la palabra éticos, en su é que corazón. vai No son mudar, porque vai mudar o enseñanzas homem, né? O homem muda, bíblicas, o homem tem que morales mudar o o homem na sua éticos essência, los que van a é cambiar al realmente hombre. através da El hombre palavra. no cambia, Deus poder no puede cambiar al hombre en su operar no esencia. coração do homem, Lo né? único que Essa puede é a cambiar al hombre en su pergunta, né? esencia es la Pessoal, palabra. você Dios pode, necesita né, habitar en el entender corazón del mal hombre que y es la eu única sou a forma. favor Por eso es que de algunos me pueden trabalho malinterpretar para os porque casais, no tal. soy Não, muy a favor absolutamente não. Eu acho que os de casais precisam trabajos de ajuda, precisam para ser sempre matrimonios. encorajados a viver a palavra Yo no creo que dia a los dia. Mas eu matrimonios digo assim, necesitan o que eu quero dizer ayuda, assim, necesitan meramente ser se o homem animados a vivir la palabra del deve Señor, amar sua pero esposa, a esposa deve ser submissa ao seu marido, solamente né? E não enseñanzas enseñar que el complementar, porque marido agora nós temos debe amar a la dificuldade esposa y de que la esposa complementar com a debe imersão na palavra, né? someterse a su marido y no Permitir que a complementar con palavra, nada, né, seja no complementar con la incutida, inmersión en la né, palabra, inculcada permitir que no la palabra sea nosso coração, né, principalmente inculcada na nossa alma, en nos nuestro conectar na espíritu, nossa alma, en poder nuestro corazón, mudar a nossa maneira de principalmente en pensar, nossa nuestra alma, mente, emoção e vontade, principalmente que né, Cristo enchendo-nos com o habita próprio en Deus, nuestra a alma, própria realidade cambiar divina, nuestra forma de através de pensar, Cristo mente, sendo voluntad y conhecido emoción, também em cada um de llenándonos con nós. el propio Dios, Só con la assim realidad vamos conseguir divina, mudar o a través casamento. de que Cristo Aí sim, o sea casamento vai ter llenado en realidade. cada vacío Então, irmãos, nuestra. não me Solamente interrompam, así não estou conseguimos mudar. Y julgando, ahí sí el vendo que matrimonio casais tendrá um são realidad. contra, mas precisa Entonces, hermanos, complementar, no me entiendan mal. além do Yo no soy ensinamento, contra né? encuentro de Claro que precisa matrimonios, pero apresentar a necesita palavra de ser Deus, mas complementado, além de además de la apresentar a palavra de Deus, enseñanza, né, os ensinamentos, precisamos levar os casais a pero fazer a además de confissão da presentar la palavra, palabra de né, Dios, a las terem enseñanzas, necesitamos realidade llevar a los aquilo. matrimonios Aí a sim, hacer não inmersión en la somente dentro para palabra, fora, a tener la realmente realidad de um de ensinamento exterior aquello. para dentro. Aí Entonces, nós vamos así ter el cambio não viene de dúvida, não dentro tem para afuera. durabilidade, né?
no solamente de una enseñanza exterior para adentro, porque eso no dura, no tiene tiempo. Pero gracias que tenemos ese camino. Gracias al Señor por un regalo que Dios nos dio. La inversión en la palabra. Esa arde en nuestro corazón. En la práctica, el Señor quiere que Él nos da la palabra en Isaías 55. La palabra que desciende. La palabra no es solamente para ser enseñada, es de hecho para producir fruto. La inversión viene siendo un regalo para nosotros. La palabra permanece en nuestro corazón y ella nos va transformando. Mi experiencia como matrimonio fue maravilloso ir para el par juntos. Entonces usted vio que en los escritos de Juan ya nos llevan a esa realidad. Juan no pierde tiempo solamente en ayudarnos en enseñanzas. Además de la enseñanza, Juan ya nos muestra que en el principio era la palabra. En otras palabras, en la eternidad pasada, el principio de Juan 1:1, conforme ya lo dije en algunos mensajes, no es el principio de la creación, no es el principio del inicio del tiempo, sino que el principio de Juan es allá en la eternidad pasada, donde no había tiempo y donde Dios no había hecho ninguna creación. Quiere decir, en el principio, en la eternidad pasada, el Hijo de Dios estaba con Dios y era Dios. Él era la propia palabra. Por ahí ya puede ver la intención de Dios. Él ya tenía en su corazón que un día hacer su creación. Y de esa creación, Él tiene un personaje principal que es el hombre. Él ya había proyectado en su plan eterno que desde la creación Él crearía una criatura totalmente diferente de las otras criaturas a su imagen y conforme a su semejanza. Y colocaría un espíritu dentro de él, porque Dios es espíritu, precisamente para que el hombre pudiese recibirlo. Por eso es que Cristo, como el segundo de la Trinidad, el Hijo de Dios, Él ya era la palabra desde la eternidad pasada. Eso nos muestra que Dios siempre fue un Dios que quiere comunicarse con su criatura, aquella que Él iría a crear. Y no solamente eso, cuando hablamos que la palabra en términos humanos principalmente, la palabra para nosotros los hombres, somos las únicas criaturas que se comunican por medio de palabras, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces nosotros nos comunicamos a través de la palabra y eso puede ser una cosa maravillosa, pero también puede ser un limitador para nuestra comprensión de la palabra, porque pensamos Cristo es la palabra y Dios quiere comunicarse con el hombre. Entonces entendemos cómo nos comunicamos nosotros, nuestra idea, nuestros pensamientos. Entonces Dios debe querer comunicarse con nosotros, mostrándonos cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus ideas, y eso hace parte de la palabra. Claro que hace parte, pero mucho más que eso. Porque después de hablar la palabra, que en el principio era la palabra estaba con Dios, muestra la coexistencia del Hijo con el Padre. No es que un día Dios se tornó Cristo. Dios Padre existía y el Hijo existía. Y la palabra estaba con Dios. Y la tercera frase es, y la palabra era Dios. Entonces, eso hace toda la diferencia, Rafael. La palabra de Dios no solamente transmite la idea, no solamente transmite los pensamientos de Dios. La palabra transmite Dios, porque la palabra era Dios. Entonces, lo que Dios desea es
Él hace comunicación con el hombre y él crearía un espíritu en el hombre para que, para que él mismo sea comunicado como contenido al hombre. A través de la palabra, el hombre recibiría no solamente la información de Dios, no solamente la idea de Dios, los pensamientos de Dios, sino que recibiría al propio Dios, su vida, su naturaleza, todos sus atributos y todas sus riquezas inescrutables. Esa es la gran diferencia, Rafael. No muchos cristianos conocen eso y entienden esto que estamos hablando. De hecho, hermano Pedro, yo me recordaba de que cuando la palabra inculcar, grabar, de hecho, el Señor no quiere solamente pasarnos la información de una enseñanza, como una comunicación, o informándonos algo. Él se quiere comunicar a sí mismo dentro del hombre, porque Él es la palabra que está siendo grabada. Para tener más visión con respecto. De hecho, que es el propio Dios. Está siendo grabada en nosotros. Es el objetivo de la palabra que estaba con Dios desde la eternidad pasada, porque la palabra es el propio Dios. Aleluya. Y ahí queda más claro para que podamos entender Hebreos capítulo 1 cuando dice que Cristo es el resplandor de la gloria y la expresión exacta de su sustancia. Si entendiésemos esto, el significado original de cada palabra, entenderíamos que Cristo es el resplandor de la gloria. Es decir, la gloria es Dios. Solo Dios posee la gloria. Y el Hijo, que estaba en la eternidad pasada, en la gloria del Padre, la gloria es Dios. Ahora, la Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible. Nadie jamás vio a Dios, ni es capaz de verlo. Él habita en luz inaccesible. El hombre no tiene acceso a Dios, no tiene acceso a la gloria. Sin embargo, Cristo, siguiendo la propia palabra, Cristo trae la gloria hasta nosotros y nos hace participar de la gloria de Dios. Mira qué cosa maravillosa. Cristo es el resplandor de la gloria. Tal vez quien nos hoy está oyendo no entienda, pero permítame hacerles una ilustración. Pero toda ilustración en nuestra dimensión humana no da para darnos una comprensión total de la dimensión de Dios, pero ayudan. Es como si fuese el sol. Ningún hombre es capaz de acercarse al sol. El sol tiene temperatura, la fusión nuclear. Es imposible que el hombre se acerque al sol. Pero los rayos solares, la radiación que viene del sol, que trae la luz, que trae el calor, toda la energía del sol, estos rayos solares, ese es el resplandor, es como el resplandor de la gloria. Dios, el hombre no puede llegar hasta el sol porque moriría, pero puedo disfrutar de todos los beneficios del sol a través de sus rayos solares. Entonces, Cristo es como ese resplandor de la gloria que me trae todos los beneficios del sol. Sin sol no hay vida, y la vida no crecería si no habría madurez. Las cosas no madurarían. Sin sol no habría vida. Todavía, quien trae el sol para nosotros son los rayos solares. Cristo es el resplandor de la gloria que es Dios. Y por otro lado, Cristo es la expresión exacta de su sustancia. El ser, la sustancia de Dios, el elemento, la propia esencia de Dios. ¿Cristo qué es? Es la expresión exacta
Esa palabra expresión exacta en griego habla, sería carácter nuestro. Cristo trae la esencia de Dios, trae la sustancia de Dios como un carácter que es grabado en nuestro corazón. Mira qué cosa maravillosa. Entonces en el sol trae la luz solar, pero graba la imagen de Dios en nosotros, graba su esencia en nosotros, su propia sustancia en nosotros como un carácter que graba la letra. Mira cómo es maravilloso que podamos entender que Cristo es la palabra de Dios, que Dios desea transmitirse a sí mismo en nosotros, no como una información, sino que la propia esencia de Dios es transmitida para que nos quede grabada en nuestro corazón. Por eso es que tenemos que inculcar la palabra. La inmersión en la palabra es el secreto para que cada vez más nosotros tengamos Dios grabado en nuestro corazón. Eso es por la inmersión de la palabra. Exactamente. Este carácter es maravilloso. Estuve recordando. Escuché acerca de las 7 iglesias. Sardis toma la palabra como enseñanza, información. Y eso trae un beneficio para el cuerpo como un carácter para formarnos a cada uno de nosotros. Tiene palabra, revelación. Que de fato é isso que na prática vai me transformar, né, Pedro? É isso que vai fazer a vontade de Deus nessa terra. En la práctica es la palabra la que me va a transformar. Sí. Es por eso que yo digo que la mera enseñanza que no trae el carácter de Dios, capaz de grabar Dios en el corazón, es una enseñanza exterior y tiene poca duración. Es verdad. Lo que realmente modifica o transforma al hombre, transforma un pensamiento, es la propia palabra trayendo Dios a nosotros, y la naturaleza de Dios, la vida de Dios me transforma, me cambia. Es capaz de transformar mi forma de ser de dentro para afuera. Es verdad. Y avanzando un poco más, hablamos un poco sobre el asunto del tiempo y el asunto de la eternidad. Como Juan 1:1 se refiere a la eternidad pasada, y Génesis 1:1 ahí se inicia el tiempo con la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En aquel momento se inició el tiempo, porque no había tiempo. Dios habita en la eternidad, o habita la eternidad. Eso está en Isaías 57. Porque Él es el mismo alto, Él es el sublime, Él habita la eternidad, y en Él no hay, Santiago no habla que no hay sombra de variación, porque Él es el Padre de las luces, Él es la propia luz, el Dios es luz. Yendo para la física, en física, Dios nos da esta vislumbrar a través de la física para Einstein, diciendo que la velocidad de la luz es la única constante de este universo. La única cosa que no varía, que no cambia, es la velocidad de la luz. Y quien viaja a la velocidad de la luz, la propia luz, no está limitado al tiempo y al espacio, porque quien viaja a la velocidad de la luz, el tiempo no pasa. Y no es un asunto de espacio, no hay más espacio, está en la eternidad. Entonces, Dios está en esa dimensión celestial, espiritual y eterna. Él está en esa dimensión eterna.
pero para que él pueda crear alguna cosa y a través de su criatura realizar lo que él siempre deseó, lo que anheló, él inicia el tiempo, la cuenta del tiempo, y ahí coloca su creación dentro de la dimensión del tiempo y el espacio. Cuando hay tiempo, también hay espacio. Entonces, hoy vivimos en la dimensión del tiempo y del espacio, pero Dios no está limitado a esa dimensión nuestra. Aunque está en nuestra dimensión, Él vive en la eternidad. Cuando comienza el tiempo, en la creación de Génesis 1:1, ¿por qué Dios creó el tiempo? ¿Por qué Dios colocó toda su creación dentro de esa limitación del tiempo y del espacio? ¿Y cuándo termina la cuenta del tiempo? ¿Y para qué sirve el tiempo? Vienen todas esas preguntas. Entonces, en este mensaje quiero volver, pero iba a seguir adelante. Pero cuando percibí que esto es una perla que nunca escuché a nadie hablar, ningún estudioso de la Biblia, sin despreciar a nadie, pero nunca oí a nadie hablar sobre cuál es la utilidad del tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con el tiempo? Y cuando Dios consiga su objetivo, termina el tiempo. Y esto es su objetivo. Entonces ahí vemos que Dios tiene una voluntad. Y la voluntad de Dios es el misterio y nadie lo sabe. Por eso es que nadie sabe para qué sirve el tiempo y cuándo va a terminar el tiempo. Dios es un misterio y ese misterio es su voluntad. Y eso es lo que fue desvelado por los apóstoles, sobre todo por Pablo. Él escribió a los Efesios en el capítulo 1:1 y 9:10, desvendándonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se propuso en Cristo. Es decir, Él propuso una voluntad que Él quiere alcanzar dentro de aquello que le da placer, dentro de su deseo. Él se propuso esa voluntad en Cristo. Todo eso va a acontecer en Cristo y por medio de Cristo. Entonces, el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo. Algunos traducen reunir. Esa palabra puede ser traducida para encabezar en Cristo. Entonces, la voluntad de Dios es colocar todas las cosas debajo del encabezamiento de Cristo. ¿Y cuándo va a acontecer eso? Por eso es que aquí habla en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, el tiempo comienza y va a terminar en algún momento. Y desde el inicio del tiempo hasta el final del tiempo, Dios tiene la dispensación de los tiempos. Esa dispensación significa que Dios tiene un gerenciamiento, una administración. Dios está gerenciando todos los tiempos y las épocas para conseguir conseguir que su voluntad sea hecha, que es encabezar todas las cosas en Cristo. De encabezar en Cristo en la dispensación de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios quiere que Cristo llene todas las cosas, tanto las angelicales, las del cielo, como las de la tierra. Y que Cristo sea la cabeza, no solamente moralmente como cabeza, sino que Él llene como realidad de todas las cosas y Él gobierne todas las cosas por llenarlas.
Por eso es que para eso Él usa la iglesia, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Es decir, Dios quiere hacer que Cristo sea la cabeza de todas las cosas. Por eso Dios dio Cristo a la iglesia. Entonces, la iglesia tiene la responsabilidad de hacer ese trabajo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí entiendes que el encabezamiento de Cristo es por llenar. Esa es otra luz que poca gente tiene. Esta noción de cómo Dios va a gobernar. Muchos entienden eso, que Dios es el rey y que Él va a gobernar de esa manera. Dios quiere llenarnos con el propio Cristo y mejor que Dios quiere colocar todos los elementos de Cristo colocados en nos para obedecer a Cristo, que es la mejor manera de encabezar, que es llenar. Y ahí va a ser de la iglesia la plenitud de Dios, Efesios 3, y a través de la iglesia, Dios va a hacer de la iglesia la plenitud. Dios va a usar la iglesia para llenar todas las cosas que no estaban debajo del gobierno de Cristo, debajo de la obediencia de Cristo. Entonces Dios va a hacer ese trabajo, va a expulsar toda desobediencia, todo vacío, va a tener solo una realidad que es Cristo y Cristo es la cabeza. Maravilloso. Señor Jesús. Maravilla. Lo del tiempo. Bajo la voluntad de Dios. Yo pienso que, de hecho, tenemos que, cuando pasamos por este versículo, tenemos que preguntarnos cuál es la voluntad de Dios. Hablar con el Señor para preguntarle cuál es su voluntad. Gracias al Señor, porque hoy todo fue desvendado. La voluntad de Dios es encabezar todas las cosas en Cristo, tanto las de los cielos como las de la tierra. Y para eso, el tiempo. De hecho, tenemos que entender que no es en mi tiempo, sino en la línea del encabezamiento de Cristo. Esa es la próxima pregunta que ya nos dio la respuesta. Ahí entra la palabra como una información, o que pasa a ser como una imposición, que Cristo nos encabece. Mas pelo preenchimento, né? Então, como que Cristo es por estar llenados de Cristo. E através da igreja, Cristo vai porque Cristo nos llene. Porque Cristo viene a encabezar todas las cosas. Qué maravilla. Para mejor comprensión de esto que estoy hablando, siempre he usado Efesios 3, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces yo siempre uso este versículo para mostrar cómo Dios quiere, cómo Dios hará para encabezar Cristo en nuestra vida. Por eso vuelvo a repetir, no es por enseñar al hombre. No es que de aquí en adelante haga todo lo que Cristo mande. Usted ahora es miembro del cuerpo y Él es la cabeza. Y así como le habla a su esposa. ¿Y cuál es el marido cristiano que no sabe de ese versículo que tiene que amar a su esposa? ¿Y cuál esposa cristiana no sabe de ese versículo que toda esposa tiene que ser sumisa a su propio marido? Pero solamente la enseñanza no resuelve porque no hay cambio interior. Por eso es que he insistido que la única manera de mudar nuestra esencia es que Cristo habite en nuestro corazón por la fe. Por eso, ¿cómo es importante creer en la palabra del Señor?
Cuando crees en la palabra del Señor, la palabra hace el trabajo. La palabra torna aquello que está escrito en la palabra una realidad en usted. Habite Cristo en vuestro corazón por la fe. Cuando tú crees en esta palabra, tú comienzas a tomar posesión de esta palabra. ¿Y qué acontece? Esta palabra va a traer Cristo para tu corazón y Cristo, poco a poco, a través de la inmersión, a través de inculcar la palabra, Cristo va a terminar habitando en tu mente, que es tan problemática. Antes de que dejáramos a Cristo llenar nuestra mente era llena de vanidad. Andábamos por la vanidad de nuestros pensamientos. El camino del hombre era vano. El camino del hombre era totalmente sin sentido. Y finalmente el hombre parece que obtuvo mucho éxito, muchas realizaciones en la vida, pero en el cajón no queda nada. Entonces el hombre anda en la vanidad de sus pensamientos. Pero ¿cómo puede tener su vida con valor eterno? Es hacer que su mente piense en las cosas que tienen valor. Por eso necesita permitir que Cristo habite en su corazón, en su mente, voluntad, en su emoción. Entonces, como la emoción del hombre es frágil, la emoción del hombre es problemática, con cualquier cosa terminamos entrando en una pérdida emocional, agotamiento, estrés y finalmente mucha fragilidad en nuestra emoción, porque no tenemos realidad y la realidad es Cristo y Cristo puede llenar nuestra emoción y voluntad. No nos regimos por cosas vanas, sino tomamos decisiones que Cristo tomaría en nuestro lugar. Y de esta manera seremos cimentados en amor, en el amor de Dios, porque Dios quiere hacer un tejido de amor. La formación de la iglesia es un trabajo de amor. Eso lo hablaremos en otro momento. Entonces, acontece de esta manera, de que Cristo habita en nuestro corazón. En Colosenses 3:16, habita ricamente la palabra de Cristo. Entonces, ¿cómo hacer habitar Cristo en nuestro corazón? Es traer la palabra de Cristo a mi corazón. Y ambos tienen una manera, que es hablando entre nosotros. Acá en Colosenses 3:16 habla que podemos enseñar, amonestar mutuamente. Y eso no es otra cosa que la inmersión en la palabra. Remover la olla, grito de guerra, repeticiones seguidas de la palabra de Dios. Eso puede hacer habitar la palabra en nuestro corazón y también Cristo habitará en nuestro corazón. ¿Qué es lo que va a acontecer? Dentro de la vida del cuerpo, vamos a comprender la dimensión de Cristo, la dimensión de Dios. Y más que eso, voy a comprender el amor de Cristo que excede de todo entendimiento, porque el amor de Cristo no se mide, no se evalúa por mi lógica, por la lógica humana. Solamente de esa manera que Cristo llene mi corazón es que yo consigo entender la dimensión de Cristo, el amor de Cristo. Y todo eso es para que Dios desea llenarnos, versículo 19, para que seamos tomados en toda la plenitud de Dios. La palabra original aquí es para que seáis llenos hasta el borde. No es hasta Por eso es que yo he usado ser llenos hasta la plenitud, hasta el tope, hasta el máximo, que es la plenitud de Dios. No es una enseñanza que debe llenarnos, sino que el propio Cristo necesita llenarme. Por eso es que Dios
hizo Cristo, la palabra en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Si deja que la palabra te llene, te vas a llenar con la realidad de Cristo hasta la plenitud de Dios. Verdade. E eu sinto, Pedro, que com essa Yo visão siento do que tempo, né, a gente con passa esta visión del tiempo, que a ahí maneira pasamos a entender não de la perdemos manera tempo, né? Não perdemos de nosotros no perder más tiempo de inculcando nuestra a vida, palavra, fazendo imersão na palavra, es outra dejando coisa que la palabra você disse, forme parte de as nosotros. emoções, né? A emoção do homem frágil, depois que caímos do Somos hombres frágiles, e emocionales. aí, de repente, o homem cai até mesmo em questionamentos. Puxa, mas El hombre, o Senhor não me quer el hombre mais, eu flaquea, não sou mais útil, eu cae não en sirvo mais ao sentimentalismo, como que el Senhor, Señor ya e no me tal. quiere Mas olha, más, o ya yo no Senhor siento la está dando essa chance presencia agora del para nós. Señor. Basta você se encher da palavra. Ahora el Faça Señor isso nos está agora dando mesmo, né? Não oportunidad precisa ficar con na esta emoção palabra. caída, No, lamentando, no debemos acusando, se permanecer en la defendendo, emoción ou caída, justificando-se. Vai para a palavra, lamentándonos, porque você vai ser justificándonos. preenchido até a tampa. Debemos ser llenos de la palabra hasta lo máximo. Aleluya. Eso. Ese llenado, estamos hablando de llenar, de que Cristo nos llene hasta el borde, no es otra cosa que Cristo nos encabece. Sí. Esa es la única manera de que realmente Cristo sea nuestra cabeza en la práctica. Por eso, el momento en que no estamos dejando que Cristo nos llene, es el momento en que perdemos tiempo. Por eso es que podemos ir a Efesios 5, versículo 5. Por eso, ved prudentemente cómo andáis, no como necios, y sí como sabios. Vamos a ser sabios. No vamos a ser como necios, como insensatos, como muchas personas en este mundo viven sin saber para qué viven. No están trabajando para que Cristo encabece su vida. Muchos aún no son ni siquiera salvos. Por eso necesitamos predicar el Evangelio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sí, el tiempo debe estar muy preocupado con eso, porque si nuestro tiempo no es usado para la voluntad de Dios, nos estamos desperdiciando el tiempo, estamos perdiendo el tiempo. Es verdad. Si cada minuto nuestro no fuera usado para que Cristo nos encabece y nos use para encabezar a otras personas, a otras cosas, entonces nuestro tiempo, el minuto pasó en vano. Y como Pablo dice, los científicos y filósofos no saben por qué el tiempo es tan misterioso, porque el tiempo es una cosa que pasa y no vuelve nunca más, no consigue traer al tiempo de vuelta. Por eso debemos aprovechar cada minuto. Hay muchos que dicen, voy a aprovechar para ganar dinero, para vivir mi vida. La mejor cosa es aprovechar el tiempo para hacer la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Dios desea que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, que nosotros estemos contribuyendo con nuestro tiempo para eso. Primeramente, en primer lugar, nosotros estamos siendo encabezados por Él a través de la inmersión en la palabra, a través de ser llenados con Cristo, con la palabra de Cristo, y así podemos salir a las calles, predicar el Evangelio, orar por las personas, llevar el Evangelio del reino a las personas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando para que Cristo encabece todas las cosas. Por esa razón, no os tornéis insensatos, no como necios, pero procurad entender cuál sea la voluntad del Señor. Por eso es como tú dices, Rafael, cuando éramos jóvenes teníamos esas dudas. ¿Cuál es la voluntad del Señor para mi vida, para mi matrimonio?
para mi carrera, para mi estudio. Entonces no sabíamos cuál era la voluntad de Dios, pero ahora quedó claro, la luz vino para contribuir con lo que Dios desea, que es encabezar en Cristo todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿Cómo hacer eso en la práctica? Ve que el apóstol Pablo no es teórico. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, versículo 18. Muchos no entienden que realmente lo que significa el vino aquí. Claro que el vino se refiere al placer de la vida humana. Alegría, satisfacción, porque el vino da alegría al corazón del hombre. Entonces esto puede ser como los placeres del pecado, desde los placeres del pecado hasta la satisfacción, la alegría legítima del hombre. Yo estoy preparando los bosquejos del mensaje número 11, donde voy a abordar el matrimonio en Canaán, en Galilea, y ahí habla del vino. Ahí habla del vino, del matrimonio que acaba, de las bodas que acaban. Y estaba en este punto haciendo el bosquejo que el vino en esa situación se refieren a las cosas legítimas de la vida. El matrimonio fue instituido por Dios y ahí había una fiesta de bodas para que la gente se alegrase. La fiesta es la alegría que el hombre tiene en su vida humana. Son cosas legítimas de la vida, pero que esas cosas legítimas de la vida pueden distraernos de la voluntad del Señor. Por ejemplo, en los días anteriores al diluvio, Rafael, ¿qué hacía el hombre? Eso. No voy a decir ni siquiera alguna cosa errada. Es comer, beber, casarse y darse en casamiento. Son cosas legítimas. Solo que cuando vino el diluvio, los tomó por sorpresa a todos y todos murieron. Y Noé no cesó de predicar el evangelio, solo que nadie se convirtió porque todos estaban embriagados con el vino de la satisfacción legítima. Entonces, vemos que hasta un asunto legítimo del hombre puede distraerlo y hacerlo perder tiempo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Solo hay una manera de no quedar embriagado con las cosas legítimas. Tengo que trabajar, tengo que sustentar mi familia, tengo que cuidar de mis hijos, darles una buena universidad para ellos. No estoy diciendo nada contra ellos, pero no se olvide que la cosa más importante es que usted permita que Cristo encabece su vida primero. Una vez que Cristo encabece tu vida, todo va a estar encabezado. Su familia va a ser beneficiada, tus hijos van a ser beneficiados y tú estarás redimiendo el tiempo. No diga, ahora soy joven, acabo de graduarme, tengo buen empleo, estoy luchando para llegar a la gerencia, a director de mi empresa y estoy siendo absorbido aquí. Y cuando llegue a un buen nivel, ganando unos 100,000 reales por mes, ahí voy a servir al Señor. Ahí con seguridad nunca va a servir al Señor, porque ya perdió mucho tiempo. El mundo ya tomó su corazón, Satanás ya arrebató tu utilidad para Dios. Por eso no caigas en esa trampa. No es por mucho esfuerzo que tendrás éxito profesional, éxito como hombre. No, el éxito viene cuando tú estás encabezado en Cristo. Por eso es que hay un versículo: a los suyos Él les da en cuanto duermen. Entonces no necesitas
preocuparte con las riquezas para tener garantizado el pasar de su familia. El Señor le va a dar eso a usted. Vamos, entonces, ¿cuál es la manera? Vamos a llenarnos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con Hablando la salmos. palabra. Es la inmersión. Es Es la inmersión en la palabra profética. Por eso, hermanos, no caigan en la conversación del enemigo colocando dudas. Es la manera que Dios nos dio para hacer su voluntad, redimiendo el tiempo debajo del encabezamiento, y todas las cosas en nuestra vida van a estar en orden y en paz. Exactamente. Ahí cuando leemos los 5, 16, aprovechando bien el tiempo. Salmo 90, 12. Señor, enséñanos a contar nuestros días. El Señor sabe, es verdad. Yo creo que el Salmo 32, que pasa el hombre como sombra, se inquieta, amontona tesoros y no sabe. La palabra profética como dirección para ser llenos del Espíritu, porque la palabra es el propio Dios y ella se mantiene dentro de nosotros a través de la inversión. Es un regalo para nosotros. Nosotros necesitamos grabar esta palabra, llenarnos del Espíritu. Yo gané mucho en esto. Son cosas legítimas. Por ejemplo, el conocimiento bíblico. Buscar el perfeccionamiento moral espiritual. Estar más cerca de Cristo. Eso también se construye, pero también puede ser. Debemos ser llenos del Espíritu. Vamos a seguir el camino. Vamos a obtener resultados. Por eso, una vez que comprendemos cuál es la voluntad del Señor, que Dios desea que Cristo encabece todas las cosas y sobre todo sobre la iglesia hoy, porque a través de la iglesia es que hace las cosas. Pero en primer lugar, nosotros vamos a dejar a Cristo encabezarnos. Por eso es que yo hablo mucho de Mateo 7, que va a llegar un día. Yo a veces puedo estar eludiéndome a mí mismo, haciendo mucha obra cristiana. Estoy predicando palabras bonitas, estoy usando mi conocimiento bíblico para ayudar a las personas, estoy expulsando demonios, estoy haciendo muchas obras de caridad. Y puede ser que en aquel día delante del tribunal de Cristo sea sorprendido cuando Cristo me diga: Pedro, en verdad, no te conocí. En otras palabras, no te aprobé. Todo lo que hiciste, no me dejaste hacer a mí. No dejaste que te encabezara. No permitiste que mi palabra te llenase tu alma, tu corazón, y no hiciste la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo es importante no dejar para aquel día ser sorprendido? Porque allí ya será tarde. Hoy podemos redimir el tiempo. Vamos a hacer la voluntad del Señor ahora. Nuestro tiempo ya está corto. En Mateo 9, Jesús, cuando vino a la tierra, Él recorría todas las ciudades y aldeas para hacer predicar el Evangelio del Reino. Creo que pocos cristianos entienden lo que es el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino no es otra cosa que el Evangelio que hace Cristo encabezar nuestra vida. Y para que Cristo encabece nuestra vida, es de esta manera, no hay otra forma. Es que tengamos la palabra profética, amemos la palabra profética y hagamos inmersión en la palabra. Los adolescentes están haciendo transcripción de la palabra. No pierden una palabra siquiera.
están sumergiéndose en esa palabra, removiendo la olla con esa palabra. ¿Qué está aconteciendo? A través de ser llenado con esa palabra, Cristo encabeza su vida y a través de que a través de él predican el evangelio del reino para otras personas con libros, porque con ese poco tiempo en contacto con las personas, no da tiempo, pero por el hacer la inmersión, colocamos sabor en la boca de las personas para ver cómo eso funciona. Y dejamos los libros para que las personas lean con calma y ser iluminados por el Señor a través del Evangelio del Reino. Esas nuevas vidas son llenadas y encabezadas por Cristo. De esta forma es que vamos a traer el reino de Dios de vuelta. Y en Mateo 24:14, nuestra visión como iglesia hoy es predicar el evangelio del reino. Porque el evangelio del reino, predicado para todo el mundo habitado, para testimonio de las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, si no, el Señor no podrá hacer llegar el fin porque aún no encabezó todas las cosas. Por eso, vuelvo a decir, el tiempo sirve para que Cristo encabece todas las cosas. Y si la iglesia no coopera con Dios para que predicar el evangelio y hacer que ese encabezamiento suceda, no va a llegar el fin y el tiempo va a prolongarse. Dios puede esperar porque Él está fuera del tiempo. Para Él, un día o 1000 años es la misma cosa, pero para nosotros no es la misma cosa. Yo no puedo esperar, tú no puedes esperar. Entonces, nosotros preferimos que sea en nuestra generación la venida del Señor. Queremos redimir el tiempo, hacer la voluntad de Dios para cerrar esta era. Entonces necesitamos predicar el evangelio del reino, que más personas a través de este evangelio sean encabezadas por Cristo para que Cristo pueda establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Maravilloso, né? Até Maravilloso. versículos que você leu, que foi uma pérola Sí, yo no versículo que usted finalzinho da leyó. última mensagem, né? De 1 Coríntios 15. Y al final del último mensaje. Sentia, puxa, que rico, né? Porque fala, convém que ele reine, Bueno, né? Até que ele tenha muy rico. colocado todos os A que él haya colocado todos sus enemigos debajo de sus pies. quando Cristo encabeçar Cuando todas as coisas Cristo através da igreja, establece todas las cosas ele vai devolver o aquí en reino esta pro Pai. tierra, E esse evangelho do reino é a nossa el evangelio del reino. né? Eu preciso de fato trazer o reino. Yo necesito de hecho traer este evangelio del reino para que me encabece. Pelos comportores, mas também nós los colportores también necesitamos salir con nuestras familias, ser perfeccionados. Por eso debemos ir para el PAC, para el CEAP. Que é uma linha de transmissão, né, Pedro? Una línea de transmisión, yo entiendo esto. Que é o evangelho do reino, precisa chegar às pessoas. El evangelio del reino necesita llegar a las personas. Necesitamos esta línea de transmisión. Fluir, né? Necesitamos que esta línea fluya. Y la iglesia, Rafael, para alcanzar este nivel de encabezamiento de Cristo, de que Cristo nos llene, en la Biblia siempre hay el asunto de los vencedores, el asunto de muchos son llamados y pocos los escogidos. Existe el pueblo de Dios representado por toda la ciudad de Jerusalén que Dios escogió, y también existe Sión, que lucha por el reino. Sión es una parte de Jerusalén, pero es la parte a la que se preocupa por el reino de Dios, que defiende el reino de Dios, que es la fortaleza de David. No es que vamos a esperar que toda la iglesia, que todo el cristianismo llegue a este nivel. Eso nunca va a llegar, porque la Biblia deja claro este principio. Por eso Dios ahora llama a la iglesia en Filadelfia, ya que con la iglesia en Sardes no consiguió llegar a este punto. Él llama a la iglesia en Filadelfia y nosotros queremos ser consolidados para la realidad de Filadelfia, para que Dios pueda a través de nosotros
aunque seamos ese pequeño rebaño que tiene la realidad de luchar por la palabra profética, que Andrew Miller maravillosamente Dios le reveló que Dios le dio un tesoro que es la palabra profética. Entonces, de hecho, nuestra característica principal es la palabra profética. Por eso es que Satanás quiere derribar la palabra profética. Él quiere, porque cuando para la palabra profética, adolescentes paran, colportaje para, la iglesia para. Por eso es que Satanás quiere derribarla, pero no lo va a conseguir. ¿Qué es lo que estamos haciendo a través de la palabra profética, de la sencillez, de la obediencia, inmersión, predicación del evangelio del reino? Estamos produciendo una realidad de la iglesia en Filadelfia en los días de hoy. Y cuando llegue la plenitud de esta realidad, Dios arrebatará la iglesia en Filadelfia porque Dios le prometió que no pasaría por la gran tribulación. Dios la va a arrebatar y en el cielo habrá las bodas del Cordero. Eso está en Apocalipsis 19, 7 hasta el 9, versículos del 7 al 9. Y no solamente esto. Después de estas bodas del Cordero en el cielo, los vencedores, esos vencedores serán llamados para participar de la última batalla de Armagedón, para derrotar al anticristo y al falso profeta y sus ejércitos. Y el ejército de ellos estará acorralando al pueblo de Dios en Jerusalén, y ellos serán acorralados en el valle de Sedón, y el Señor volverá con sus vencedores, que somos nosotros. Yo creo eso. Y con sus dos pies sobre el monte de los olivos, que se retirará y habrá un camino de fuga por el valle para el remanente del pueblo de Israel. Y pisaremos el lagar de la ira de Dios. Y finalmente, al final de esta batalla, Cristo vencerá. Y el falso profeta con el anticristo y sus seguidores serán lanzados al lago de fuego. Y Satanás, que estará preso, Satanás será preso y comenzará el reino milenial. Ese es el reino del Hijo, donde el hecho gobernará. Quien gobernará por 1000 años será Cristo, y quien gobernará con Cristo serán los vencedores. Bienaventurados aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Sobre ellos la segunda muerte no tiene autoridad, sino por el contrario serán sacerdotes de Cristo y reinarán por ellos 1000 años. Esos son los vencedores que están ahora luchando por el reino. Después de los 1000 años, al final de los 1000 años, Satanás será suelto para provocar la última rebelión. Y ahí Dios arrojará todo al lago de fuego. Satanás, todos los rebeldes serán lanzados al lago de fuego. Y ahí sí, versículo 14 de Apocalipsis 20, entonces la muerte y el hado fueron lanzados para dentro del lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Ahí termina el tiempo. Ahí acaba el tiempo. Ahí yo sí volví, me había olvidado, a 1 Corintios 15. Vamos a terminar con eso, no hay otra forma. Vamos a terminar ahí, 1 Corintios 15, 24. Luego el fin. Solamente en este punto viene el fin. Y aquí el fin es el final de los tiempos. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ve que todo principado, potestad, potencia, son poderes paralelos que Dios quiere retirar, quiere limpiar este universo para que quede solo la autoridad de Cristo. Porque
preciso es que Él reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, debajo de los pies de Cristo. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, cuando la muerte sea barrida para el lago de fuego, ahí sí vendrá el fin, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. No quiere decir que acá Dios Padre esté sujeto. Dios Padre le sujetó todas las cosas. Entonces, Dios Padre no está sujeto, está solamente esperando que Cristo tome posesión de su reino. Pero cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Y entonces ahí no habrá necesidad más del tiempo, porque ya se ejecutó la voluntad de Dios. Todas las cosas están debajo de la autoridad de Cristo. No habrá ninguna otra autoridad, a no ser que sea la autoridad de Cristo. Entonces, cuando todo está sujeto, Él mismo se sujetará a Dios Padre. Y ahí el Dios Padre será todo en todos. Y ahí llegará Apocalipsis 21, con cielo nuevo, tierra nueva, nueva Jerusalén, que es el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios habitará con los hombres y Dios estará para siempre con los hombres. Eso será la eternidad futura, en que estaremos para siempre con Dios. Ese es nuestro destino final. Pedro, olha, eu sinto uma gratidão muito, Gracias. assim, Siento mucha gratitud. O que foi falado hoje aqui para nós, Que ha sido dicho hoy, eterno do Senhor, el plan eterno del o Senhor abriu o coração dele para nós. Señor abrió su corazón para nosotros. Aonde o Senhor nos colocou, como as coisas Donde el Señor nos ha claras, colocado, las cosas están muy claras. claro, e como tem propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Todo está muy claro, todo tiene sentido. A existência da igreja, o período, la existencia de la iglesia, los periodos del tiempo, donde estamos situados en este momento. Gracias al Señor, el Señor nos ha dado esta palabra, esta dirección. Todo verdaderamente está llegando al encabezamiento, de ser llenados totalmente. Él nos ha incluido en la historia. Es una historia maravillosa. Cuando leemos Apocalipsis, el Rey, son cosas maravillosas que vale la pena. Por eso que dice insensato. Anda como sabio, que redimir el tiempo. El tiempo es muy pequeño. Aleluya por eso. Aleluya. Gracias al Señor. Con seguridad, Rafael, no hay como no quedar locos. No hay como quedar enloquecido por el Señor, por su plan, por su voluntad maravillosa. Mira la coherencia de toda la Biblia, del plano de Dios. No hay coherencia en la lógica humana, sino la coherencia espiritual, celestial. Mira cómo debemos valorizar este tiempo en el que estamos viviendo y cómo debemos valorar la palabra profética. Yo creo que nunca como en nuestra época el Señor está abriendo su corazón. No es simplemente para que conozcamos la Biblia, sino el Señor que tiene prisa y necesita de nosotros como trabajadores de la última hora para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. No nos cansamos de predicar el Evangelio del Reino en las calles. Las personas necesitan tener acceso a este Evangelio, a ser encabezados por Cristo. Todo esto es maravilloso. Y el Señor nos bendiga más, bendiga a su iglesia, que nos continúe manteniendo en humildad para que pueda revelarnos más aún, para caminar más rápidamente, para terminar luego esta era, para que Él pueda volver. Muchas gracias, Rafael, por tu presencia, por tu contribución.
Como siempre, voy a pedirte que hagas una oración para que todo esto sea trabajado en nuestros corazones, en los corazones de los que nos oyen, y que todo esto no sea simplemente una teoría, en nuestra cabeza, sino que sea realidad en nuestra vida. Señor Jesús, Señor Jesús, muchas gracias por esta noche. Muchas gracias por la palabra profética, porque ha abierto nuestro corazón, te ha abierto su corazón. Le amamos con amor reverente la palabra, no que no sea solamente una información, que su palabra sea, que quede grabada en nuestro interior. Gracias por esta live. Señor Jesús, necesitamos quedar llenos de esta palabra hasta que su reino encabece todas las cosas. Nosotros necesitamos participar de esta obra, escuchar su palabra. Escúchenos, Señor. Bendiga al hermano Pedro, bendiga a la iglesia, bendiga esta obra. Señor Jesús, Amén. amén. Aleluya. Amén, Rafael. Amén, Rafael. Fue una honra para mí. Muchas gracias, fue una honra para mí. Dios te bendiga más. Amén. Un abrazo para tu familia, para tu padre, a los hermanos de Nueva Lima en Belo Horizonte, todo Minas Gerais. Amén. Continuamos Buenas siendo noches, uno en todo. aleluya. Buenas noches a todos. Jesús es el Señor.